llamo Rosa, soy cubana, tengo 88 años. En diciembre voy a cumplir 10 años de estar aquí en Brasil, en una ciudad que se llama Araçatuba. Estoy bien. Hoy en la actualidad tengo una pensión que me da el gobierno por vejez. Vivo con mi hija. Yo llegué en el 2013, el 13 de diciembre. O sea, dije que vivía con mi hija y él. Un año atrás, tuve 2 años viviendo en una pensión. Ahí, algunas veces salía con la doña de la pensión, esa pensión me la pagaba mi hija y me daba el sustento. Ya no, ya volví a vivir ya con mi hija hace un año otra vez, pero siempre he vivido con ella. Y hoy en día, como dije, tengo una pensión del gobierno que me sustenta bien. En el 2018 conocí una brasilera y una venezolana, muchacha muy joven, que para mí han sido una maravilla. Las amistades que todavía conservo, una estoy en un restaurante, la otra es trabajadora. La dueña del restaurante era brasilera. No me puedo quejar. Ha sido conmigo como si fuera una familia también, y lo es todavía. Yo la quiero mucho, que conmigo se han portado muy bien. Yo no hablo portugués, entiendo algo. Yo salgo para el centro, voy a las tiendas, camino, qué sé yo. Hablo, algunas veces alguna frase sí, pero la verdad es que me cuesta mucho trabajo hablar el portugués. Más o menos entiendo algo, ya le digo. Yo veo, aquí por la televisión, veo novelas mexicanas en portugués. Veo el televisor en portugués. Y me entiendo bastante bien. Veo otras películas, veo varias cosas de aquí, todo. Lo mismo noticiero que cualquier cosa, en portugués. Yo me siento bien. Aquí, las veces que he tenido que ir al médico, el dentista yo he ido al dentista, no me cuesta nada, no me ha costado nada, es gratis. El médico también, hay medicina gratis. Los medicamentos que me han dado a mí no han sido gratis. No porque yo sea anciana ni nada, no. Aquí brasileños también van a ese transporte médico y te dan medicina gratis, y atienden gratis. No tengo problema. No sé qué vaya. Me gusta Brasil. Por lo menos esto, que es lo que yo conozco. Yo no he caminado más en ningún lugar que no sea esto. Sí, fui un día hace unos 3 años a otro estado. También me gustó mucho, que es unas amistades que le dieron a mi hija. Pero por lo demás todo está bien. Yo camino más o menos. La guagua, yo como aquí cuando tienes 65 años ya no pagas el ómnibus. Puedes caminar todo, incluso para ir para otro estado y no pagas. Por la edad ya anciana no pagas. Así que yo puedo caminar todo el Brasil si quisiera, que no pago.
Pero bueno, no, camino nada más que aquí donde yo vivo, una Arrasatúa. La guagua ya te digo, camino y voy. Sí, voy al mercado, hago compras algunas veces, no porque vaya, quien hace las compras y todo es Diana, ¿no? Mi hija, eso es las cosas. Pero cosas que yo quiera para mí, yo consigo. Como dije anterior, a las tiendas ir, comprar cualquier bobería, comprar algún aceite para mis amistades, también. Perfecto, he podido comprar de lo más, aunque no hable más o menos me defiendo. Así que, no sé, ya ahora en diciembre cumplo los 89 años. No sé hasta cuándo voy a durar. Por el momento me siento bien. Yo estuve fumando muchos años, aquí dejé de fumar en 2015. No sé, vaya, todo. Aquí hay lugares que no solo la gente de bajo costo, sino trabajadores del posto médico, un lugar que se llama Todo por un plato. ¿Cómo es? Todo por un real. Todo por un real. El buen plato. Un lugar donde se llama el buen plato. Comedor social. Es un comedor social que hay por un real. Un real viene como si fuera un peso, ¿vale? Tú almuerzas y no te creas, quisieran muchos cubanos tener el almuerzo que ahí dan. Ahí te dan hasta carne, te dan pollo, te dan de todo. Ensalada, vianda, arroz, frijoles. Siempre te dan una sobremesa que la sobremesa es como un postre. Puede ser una fruta o cualquier bobería. Después, eso es de lunes a sábado, de lunes a viernes. Puedes ir ahí por un real. Si quieres desayunar ahí por 50 centavos, tienes café con leche, pan con mantequilla o pan con jamonada. Hay veces pan con mantequilla, otras veces pan con jamonada y café con leche. Por 50 centavos, a las 7 de la mañana vas y puedes desayunar, de 7 a 8 de la mañana. Vamos aquí. Lo demás no sé qué decir, estoy bien. Vivo en una casa con mi hija, pero una casa grande, una casa buena. No somos millonarios, o sea, mi hija no es millonaria, trabaja mucho, eso sí. Hay que trabajar, porque si no trabaja, aquí sí se trabaja, pero si trabajas, puedes vivir como las personas. Puedes vivir bien, puedes vaya a comer y pagar un techo. Así que está bien todo. Yo estoy bien. De Cuba no quiero nada de nada. Lo siento, pero no. Ni pienso ir, pero es verdad que no tengo dinero para ir. Y en segunda, que no tengo nada de todo. Así que no pienso ir para allá nunca. Aquí estoy bien. Y vamos a ver. Y durar, no sé. Todavía yo me siento bien, no estoy enferma. Fui allá al oculista, me cambiaron los espejuelos. Vaya, eso sí, los espejuelos aquí son caros. Vaya, comparado con eso sí, más o menos, más o menos, pero también aquí era un poquito más caro. Pero por lo demás, aquí es como Cuba antigua, que hay lugares medicinas que hospitales de eso, que
Tú antes, como si fuera una clínica, que antes tú pagabas una clínica y tenías que pagar la operación y eso. Así. Pero también, ya dije, que hay puntos que tú vas. A mí me dan la medicina para presión, que es gratis. La pastilla para el estómago también es gratis. Aquí el asmático recibe los medicamentos gratis. El diabético recibe los medicamentos gratis. Y el que padece de presión recibe los medicamentos gratis. Todo bien. Yo le dije, esas amistades mías, yo las quiero muchísimo. Le dije, que una venezolana muy buena que han sido conmigo. Siempre, yo voy a verla cada rato, ellas vienen a verme con la brasilera. Me ha llevado mucho, a lugares así, ha alquilado piscinas, me ha llevado. Yo cuando voy, en mi cumpleaños siempre nunca me falta el regalo de ella, algún obsequio. No es por el interés, no me interesa, pero para mí ha sido como si fueran mis nietas las dos. Las quiero, ellas tienen familia, son casadas. Y aquí mi hija, como dije, tengo una pensión porque antiguamente no lo daban. Eso es hace de unos años y pico, un año para acá. Pero desde abril yo tengo una pensión. Como si yo quisiera vivir sola. Me voy sola con mi pensión y no pasa nada. No me muero de hambre ni nada. Busco una casita que me cueste poco, pero no. Vivo con mi hija, vivo bien, estoy bien. Así que, no sé, por lo demás, vamos a ver. Hasta ahora todo bien. Aquí, mi hija trabajando mucho, más bueno. Mi hija tiene una moto, no es una moto del año ni nada de eso. Pero bueno, por lo menos que en Cuba no tenía ni una bicicleta. Ella no es millonaria, tiene que trabajar mucho. Mi yerno también, hay carros, también no son millonarios. Aquí hay carros, hay motos, pero no son millonarios ninguno de los dos. Hay que trabajar. Tú aquí trabajando puedes por lo menos vivir decentemente. Más o menos. Con la comida no te falta nunca el día a día y pagar el alquiler tampoco. Así que, no sé, como dije, me siento bien. Bueno, todo esto ha sido hoy por la mañana, buenos días. Debía haberlo hecho al principio, pero bueno, no sé. ¿Qué puedo decir para Cuba? Nada. Me queda una sobrina, 2 sobrinas allá, 3, pero bueno, no voy a decir. Que se cuiden. Vamos a ver. Y yo, hasta ahora, como dije, me siento bien. Gracias. Hasta la próxima.